Bueno, la situación de los médicos es crítica en todo el país, no solamente en la provincia de ustedes. Yo diría incluso que la provincia de Corrientes, por suerte, tiene una situación un poco mejor que la situación que viven los trabajadores de salud en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires, donde en la provincia de Buenos Aires casi 5.000 personas se han reportado entre trabajadores de salud. Nosotros tuvimos al inicio de la pandemia un aumento muy grande entre trabajadores de la salud por el contagio horizontal entre los mismos trabajadores. En los primeros meses eso se resolvió con capacitación, con la disponibilidad de los equipos de protección personal y el porcentaje de casos sobre el total fue bajando y hoy tenemos casi un 6% de los casos de coronavirus son personal de la salud. Entonces, si bien pareciera que la cifra es poca, es un valor bastante alto por lo que vos mencionabas y sobre todo por las muertes. En el caso del coronavirus, las muertes en el personal de salud, la mayoría de las muertes son en menores de 60 años y una proporción grande de esas muertes no tienen factores de riesgo. Entonces, estamos muy preocupados justamente por lo que produce eso en términos de personas, de vidas humanas, pero también en términos anímicos para el resto del equipo de salud, ¿no es cierto? Porque perder un compañero que está trabajando, que no tiene factores de riesgo y que de pronto fallece es un golpe muy grande. Sobre todo para la gente que tenga claro que esa gente que se junta en su casa a festejar un cumpleaños, que se junta con amigos para tomar algo, para comer un asado, esa gente después si se enferma va a tener que ser atendida por gente que potencialmente se puede infectar y se puede morir. Hoy yo tengo mi compadre internado en terapia intensiva y su único factor de riesgo ha sido atender a personas con COVID, haberle hecho la semana anterior hisopado a más de 8 personas que aparecieron con fiebre posteriores a las salidas. Entonces tenemos que ser todos muy responsables y tratar de alguna manera de cuidar también a los médicos que desde marzo estamos trabajando sin descanso para intentar cuidar a toda la sociedad y a todo el equipo de salud, no solamente los médicos. Esta situación hace que nos empecemos a replantear, vos lo decías clarito, es cuestión de empezar, de cuidarnos un poco más, de no juntarnos, de mantener la distancia. Recién, mirá, antes de charlar con vos hablábamos de incluso de una fiesta y donde tuvo que intervenir la policía aquí en Gualeguaychú porque los médicos están complicados. Ahora, si analizamos así en grandes rasgos lo que sucede, ¿podemos hablar de que el sistema de salud puede llegar a colapsar por falta de médicos, porque los médicos se están infectando de COVID? Bueno, el sistema tiene muchas partes y muchas ramas que pueden colapsar, no solamente por la falta de médicos, lo que más preocupa obviamente siempre es el colapso de camas por la falta, digamos, de disponibilidad de camas en terapia intensiva. Y eso es algo que está pasando en este momento en Jujuy, está pasando en Río Negro y está pasando en algunas otras provincias del interior en algún porcentaje no tan grave como en Jujuy o en Río Negro, pero también en Mendoza o en algunas otras provincias donde la cantidad de camas disponibles no es suficiente para la potencial demanda que pueda aparecer. 80% de las camas de terapia intensiva de Jujuy están ocupadas, pero en algunas ciudades ese porcentaje es mayor. Pero también, obviamente, si vos podés disponer de camas, no es fácil conseguir médicos que vayan. Y ese es otro de los problemas que tiene Jujuy también. Así que si hay médicos voluntarios que quieran participar o que quieran ir a ayudar a Jujuy, tienen que comunicarse con el Ministerio de Salud de la Nación o con la Sociedad Argentina de Infecto para intentar conectarlos, porque se están recibiendo justamente voluntarios que quieran ir a ayudar porque hay falta de personal médico. Y el personal médico de terapia intensiva es uno de los más difíciles, porque no es un entrenamiento que uno puede hacer rápido en un par de semanas, como usar un respirador o cómo manejar un paciente crítico. Entonces son recursos que son finitos y que son difíciles de reemplazar. Y después tenés todas las otras potenciales saturaciones del sistema. Digamos, necesitas obviamente cuando tenés una epidemia, necesitas gente que llame por teléfono, gente que sean rastreadores, gente que haga laboratorio, capacidad para hacer PCR, todas esas otras partes del sistema en las diferentes provincias. En este momento, en algunos lugares,
está funcionando con muchísima tensión, porque los casos se están viendo. La sociedad se relajó mucho, ha estado mirando siempre desde Buenos Aires. Los canales de Ciudad de Buenos Aires muestran cómo se van abriendo las fases en diferentes lugares, pero no se tiene en cuenta que en las provincias la infraestructura sanitaria que hay es muy diferente a la que hay en la Ciudad de Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Aires vos todavía tenés un 35% de las camas vacías en terapia, tenés 4.000 personas que pueden llamar por teléfono, tenés una capacidad para hacer 4.000, 5.000 PCR por día. En cambio eso en las provincias es mucho más limitado, ¿no es cierto? Entonces la posibilidad de controlar la epidemia es menor y por lo tanto las aperturas deberían ser menores y los cierres en fase 1 deberían ser más temprano y más agresivos para cerrar solamente en los lugares que se desborda, digamos, los lugares en que se generan algunas situaciones de alerta hasta que la situación se pueda volver a retomar. Bien, Omar, sabemos que el equipo de la SAD y de la Sociedad Argentina de Infectología asesoran directamente al presidente de la Nación, Alberto Fernández. ¿Ustedes le han acercado esta inquietud de volver a fase 1 en los lugares donde es más complicado en estos últimos días? Sí, eso está previsto, eso es una decisión de cada uno de los distritos y eso está establecido en el decreto también, digamos, los lugares que tienen circulación comunitaria y no pueden manejar la epidemia deberían reducir al máximo la circulación. Y mientras tanto la ciudad tiene que apelar a la voluntad y a la responsabilidad de cada uno de sus integrantes para evitar justamente esto, ¿no? ¿Usted cree que estamos en el famoso pico o que esto puede ser aún peor? No, siempre puede ser peor, lamentablemente, y también ojalá que sea mejor. Nosotros vimos desde el inicio, desde el 3 de marzo, con el primer caso, que nunca hubo una bajada en la cantidad de casos, en términos globales, en el país. Pero sí que muchas provincias han tenido picos y han bajado y han vuelto a subir y han vuelto a bajar. Vos podés mirar Córdoba, que ha tenido varios picos, Santa Fe, que también tuvo picos separados. Entonces, la posibilidad del pico dependerá de cómo maneje cada ciudad su transmisión y cómo la limite, ¿no? Y así que ojalá que en ese sentido, tanto los funcionarios como las personas que viven en las ciudades sean responsables, se aíslen, se mantengan la distancia, usen el barbijo y eviten salir. Si en las ciudades se permite salir a tomar algo o comer afuera, en esas ciudades se practiquen igualmente esos conceptos de la burbuja, es decir, salir con tu grupo familiar y no intercambiar o no pasar mucho tiempo con otras personas de otros grupos familiares sin barbijo a menos de 2 metros, porque eso es el riesgo de transmisión.